Amén. Soy bendecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues reciban, hermano, un abrazo, saludo especial para todos mis hermanos. Mirando ahí que miré ahorita a la hermana Carmen Lu, allá donde Malfa, que el Dios Todopoderoso, pues le siga bendiciendo grandemente. Me alegré mucho verla. Siempre hemos estado orando. El Señor Dios Todopoderoso, pues siga trabajando porque en Dios nada se pierde. Hermano, estaba gozoso porque a través de la enseñanza que traía la hermana Ana, cada día nosotros miramos que Dios nos tiene siempre en la misma línea, porque le decía a Nuri cuando la hermana empezó a leer la escritura y el tema, le decía que nosotros aquí nosotros no nos comunicamos para los mensajes, pero el Espíritu Santo de Dios en nosotros, pues es el que nos lleva en la misma línea, en la misma unidad. Y de acuerdo al desarrollo de los temas, ustedes van a poner atención, se van a ir dando cuenta que el Señor viene trayéndonos en la misma línea. Así es que vamos a hacer una oración al Señor para que el Señor despeje los cielos de todos los entendimientos de los hermanos y de los que han de oír esta grabación, para que la palabra, que es la que hace el trabajo, siga trabajando, haciendo su trabajo en cada uno de nosotros y en todo lo que la oiga. Gracias, Señor, en este día infinitamente, buen Dios, por la misericordia que tiene con todos nosotros y en sí con todos los seres vivientes de este universo, Señor. Gracias por concedernos a nosotros creer esta doctrina, la cual nos ha llamado, la cual nos ha introducido, la enseñanza con la cual evangelizó Abraham, Isaac, Jacob y todos estos hombres que vinieron dando testimonio de este evangelio, en la cual seguimos en esa misma línea, dando gracia y dando por gracia lo que nos viene dando a atender a cada uno de nosotros. Gracias por todo, Señor, esperando que siga abriendo nuestros entendimientos y tu palabra siga haciendo el trabajo como lo ha estado haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, hermano, que el Dios Todopoderoso me ha dado algo a mí. Quiero en este día, hermano, como decimos nosotros aquí en los campos, si ustedes tienen algo en el fogón, apáguenlo, porque el Dios Todopoderoso le conceda que su espíritu, su mente, cualquier problema, lo que sea, dejarlo para entrar a este lugar, dejarlo fuera, para que el espíritu de la palabra y el espíritu suyo pueda tratar con ustedes, porque tengo algo grande que Dios me ha dado hoy y quiero compartirlo con ustedes. Son unas cuantas preguntas para que nuestra mente, nuestro cerebro funcione y nuestro espíritu viaje con el espíritu de la palabra. La primera pregunta, antes de leer las escrituras, para que la vayan apuntando, el tema son unas cuantas preguntas, pero la primera pregunta es: ¿dónde estaba el ser humano antes de Dios formar al hombre? Ese es el tema. ¿Dónde estaba el ser humano antes de Dios formar al hombre? Mientras escriben, hay otras cuantas preguntas que se las voy a citar también para que la vayan anotando. Donde dice la segunda: hay unos que viven en el cielo y otros en la tierra. Entonces la pregunta en base a eso consiste: ¿cuál es tu morada? ¿El cielo o la tierra? Vuelvo y les repito: hay unos que viven en el cielo y otros en la tierra. Entonces la pregunta, la segunda, dice: ¿cuál es tu morada? ¿El cielo o la tierra? La otra pregunta, que son tres, donde forman ese cuadro de este tema que quiero compartir hoy con ustedes, para que nuestra mente medite la palabra y viaje al lugar de donde ellas empezaron a salir desde el principio, como Dios es el presente,
el mismo de ayer y el de hoy, pues la palabra en la que viaja con nuestro espíritu y se hace presente en nosotros lo que Dios quiere enseñar. La otra pregunta dice: ¿cuál es tu nombre dentro del universo de Dios? ¿Cuál es tu nombre dentro del universo de Dios? Vamos a darle lectura a la primera escritura que está en el Génesis capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Génesis capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Escúchenme, hermano, que déjame ver. Génesis 1, Génesis 1, 9, 10 y Génesis 2, 9 al 10. El Génesis 1, 9, 10 va primero. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a los secos tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces Génesis 2, ahí mismo, Génesis 2, 19, 20. Génesis 2, 9 al 10. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso en vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, y en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río que lo regaba, y de allí repartía en 4 brazos. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por esta bendición de tu palabra. Gracias, Señor, esperando que en esta tarde usted, quien es el que abre y cierra, su palabra sigan abriendo, Señor, y dándonos a entender el plan y el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, seguimos dándole la gracia a Dios. Ustedes saben que como estamos, como siempre, por la misericordia de Dios he dicho, que estamos en la universidad divina, donde estamos aprendiendo de parte de Dios, o donde estamos alcanzando, mejor dicho, la facultad, porque para eso Dios nos ha estado reuniendo, para Él formar su facultad, que es Cristo en cada uno de nosotros. El otro domingo, el hermano Aníbal tomó de ejemplo lo que él sabe hacer, que es bregar con la madera. Y yo voy a poner de ejemplo hoy, hermano, lo que yo sé hacer, que es hacer pan. Desde el principio yo tengo 30 y pico de años bregando con harina. Y le voy a poner un ejemplo para entrar como introducción en este tema, que quiero, hermano, que no se le vaya la mente para ningún lado, sino que nos quedemos aquí en la palabra, meditando lo que la palabra nos trae. Les decía que Jesús expresó donde él dijo que era el pan, y él, atencionando a los discípulos, le dijo que Moisés le dio un pan que no era el verdadero pan, pero que él era el verdadero pan. Entonces, ustedes sabrán que el pan no se hace solo. El pan, si Jesús es el pan,
había alguien que lo fabricó y se lo dio a comer. Entonces, el pan es un nombre que se le da a unos ingredientes. Y le voy a poner de ejemplo la materia prima del pan, porque hay muchos tipos de pan. Se puede hacer pan de yuca, se puede hacer pan de batata, se hace pan de muchísimas cosas, pero especialmente el que nosotros hemos fabricado lo hacemos de la harina que viene del trigo. Entonces, usted va a usar lo que se llama la razón natural, y ahora mismo yo le voy a enseñar al hermano Aníbal y a la hermana Ana y a todos los que me están escuchando para que hagan un pan. Yo le voy a decir que se busquen una porción de harina, una porción de agua o de leche, levadura, sal, huevo y grasa vegetal y un poco de mantequilla. Y todos esos ingredientes usted los va a poner en la mesa. Cuando usted lo ponga en la mesa, usted me lo va a llamar a todo con un nombre, a ver si usted me lo puede llamar al mismo tiempo. Usted no me puede llamar al mismo tiempo a todos esos ingredientes con un nombre, porque ahí está la harina, está el agua, está la levadura, están los huevos, está la leche, está la grasa, ahí están todos. Para ponerle ahora un nombre que lleva como nombre pan. Ahora Jesús, como pan, es todos esos ingredientes que tienen como nombre la luz, el día, la paz, la misericordia. Son tantos ingredientes que forman esa facultad llamada Jesús. Porque usted como creyente tiene que tener la partícula o el ingrediente de la paciencia. Tiene que tener el ingrediente de la misericordia. Tiene que tener el ingrediente de la luz. Tiene que tener el ingrediente del amor. Tiene que tener el ingrediente de la paciencia. Y ahí ustedes van a poner su espíritu a funcionar, a meditar, y le van a caer atrás a todos estos ingredientes, donde también Jesús es otro ingrediente que se llama el fuego. Ustedes sabían que primero el fuego es quien hace la prueba de todo, porque después que el pan se hace, hay que meterlo al horno, porque después de haber hecho el pan, para comérselo hay que hornearlo. Entonces hay que pasarlo por el fuego. Después de hacer la obra, Dios la pasa por el fuego. Él habló de Israel, que lo pasó por las aguas y lo pasó por el fuego, pero no se quemaron ni se ahogaron porque fue Jehová que lo pasó. Entonces, como la obra es de Dios, Dios es quien determina. Le pongo de ejemplo todo esto, hermano, para que ustedes vean la unidad y la secuencia que Dios tiene tratando con nosotros acerca de lo que es Jesús como la facultad de Dios. Entonces yo quiero que usted medite en la primera parte, donde ahí, esa primera pregunta, donde dice que dónde estaba el ser humano antes de Dios formar al hombre. Lo primero que quiero que entendamos de parte de Dios, yo sé que quizá ustedes lo saben, pero la palabra vuelve y nos lo repite, y es que cuando la palabra habla de hombre, no se refiere al cuerpo físico. Cuando la palabra habla de hombre, se refiere a un ministerio que Dios le puso como nombre Adán. Entonces, a ese ministerio que Dios, o a esa obra que Dios le puso como nombre Adán, antes de Dios hacerlo, Adán estaba en la tierra. Porque si Dios lo forma del polvo de la tierra, antes de Dios crearlo, él estaba ahí. Entonces, ha habido y hay un choque entre la ciencia humana y las escrituras, porque como el lenguaje de Dios es uno y el lenguaje de la ciencia es otro, y no se van a encontrar jamás, porque la Biblia, todo lo que expresa, lo expresa conforme al propósito de Dios, ya que en la escritura se encuentra escondido el plan y el propósito de Dios. Como hablaba el tema de la hermana Ana, viendo a Dios en el mensaje, y el domingo el hermano Aníbal trajo la enseñanza de parte de Dios que decía que qué tenía él y qué teníamos nosotros, qué tienes tú como Jesús. Tener a Jesús no es otra cosa
que tener la facultad de Dios. Por eso es que ser cristiano no es porque usted pertenezca a un grupo. Ser cristiano no es porque usted ande con la Biblia en la mano. No, ser cristiano es tener a Cristo formado en su corazón, tenerlo ya como obra creada de parte de Dios en usted. Cosa que esto no es cuestión de un día, es cuestión del plan y el propósito de Dios, porque cuando Dios empieza su obra en cada creyente, el creyente tiene que empezar, porque la Escritura dice, tiene que empezar por el principio. La Escritura dice que no es lo espiritual primero, sino lo animal. Entonces, usando la razón natural, el ser humano viene primero antes que la facultad, porque usted no se puede hacer abogado si primeramente no nace. Usted no se puede hacer médico si primeramente no nace. Primeramente nace como ser humano y luego, si usted o su padre y su madre lo ponen a la escuela, porque hay un problema también. Muchas personas que son de los tiempos atrás, hoy conozco personas, por ejemplo, mi madre no estudió porque los papás, primero la madre de ella murió y su papá no la inscribió en la escuela, no había ese interés antes, por la ignorancia que había en la mayoría de esas personas, al no saber la importancia que es la letra, que es el estudio, muchas de las personas murieron y aún existen personas en edad que no saben escribir ni leer porque no lo apuntaron en la escuela. Entonces, al no apuntarlo en la escuela, no aprendieron nada. Nosotros, en ese renglón, nosotros miramos que un ser humano, un niño nace y primeramente su padre lo ponen en la escuela y pasa ahora ese proceso del tiempo que se coge desde el primero hasta el octavo y luego el bachiller y luego, si no se para, a la universidad hasta lograr alcanzar la facultad. Entonces, a los seres humanos no le han enseñado a separar una cosa de la otra. Y es lo que Dios, como la sabiduría, como la ciencia, como el todo del hombre que él mismo escoge para traer a existencia su propósito, Dios lo primero que hace es despertar la mente que duerme tocante a lo que está escrito. Porque yo quiero decirle algo, hermano, y quiero que lo mediten en esto que le voy a expresar. Es muy fácil usted ahora entrar al Nuevo Testamento. Y le digo esto, hermano, porque aunque quizás muchos hermanos no lo expresen, pero por la mente del ser humano pasa muchas cosas, por la mente pasan muchas cosas acerca de Jesús, porque no ver a Jesús como un ser humano no es tan fácil, hermano. No es tan fácil desprenderse de esa ley de gravedad que viene en la mente del ser humano, que cada ser humano está sujeto a ese propósito que ha venido envasado, que todo ser humano al nacer, al quedar atrapado por el medio ambiente, de no ver en la imaginación un ser humano que naciera en las Palestinas. Eso no es tan fácil, hermano. Aún la misma escritura, si el ser humano no es despertado de parte de Dios, eso no es tan fácil, hermano. Si nosotros nos ponemos en el zapato de ellos, usted se va a dar cuenta que no es tan fácil. Mire, por ejemplo, esa escritura que leyó la hermana Ana. Esa escritura que habla ahí la palabra, que ¿quién le da la vista al ciego Bartimeo? Es Jesús. Pero ¿en qué instrumento está Bartimeo? Nosotros vemos ahora la escritura del Nuevo Testamento, pero cuando el apostolado estaba, no había Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se escribió antes de los apóstoles, porque si el Nuevo Testamento da testimonio de la vida de Cristo en todos estos hombres que fueron elegidos de parte de Dios para recibir a Cristo, ¿existía el Nuevo Testamento cuando estaba el apostolado? No,
Entonces estaba solamente las escrituras de Génesis a Malaquías, que era lo que había como escritura. Por eso es que Jesús le dice: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Dios. Cuando Lucas y Mateo hacen la genealogía de Jesús, buscan el origen de Jesús, ellos se van a la crónica, se van allá abajo a ese al Antiguo Testamento, que es donde viene la obra caminando, porque decía la escritura, ese ciego que pedía misericordia a Jesús, pero oiga como él no decía Jesús hijo de Dios, él decía Jesús hijo de David. Él era ciego, pero él sabía que Jesús era hijo de David, pero la Biblia dice que Jesús es hijo de Dios. La escritura dice que Jesús es hijo de Dios, sin embargo él está diciendo que Jesús es hijo de David. Pero si usted lo busca en la genealogía, usted se va a dar cuenta que él tiene razón, porque en la genealogía de Lucas y de Mateo, ellos señalan y dicen que Jesús era hijo de David. Ahora, si Jesús era hijo de David en el tiempo de David, ¿qué nombre llevó Jesús en el tiempo de David? Salomón. También la palabra dice que Jesús fue hijo de Noé. En el capítulo 1 de la crónica, ustedes se van a dar cuenta, donde ahí señala la palabra la descendencia de Adán hasta Noé. La palabra, hermanos, Dios nos ha venido enseñando de tal manera que para que nosotros vivamos agradecidos de parte de Dios, porque Dios nos viene enseñando con justo juicio para que nosotros ahora vayamos aprendiendo el lenguaje de Dios entre nosotros. Porque ¿cómo vamos a ver a Dios entre nosotros si no es por el mensaje? Yo quiero, hermano, que no haga en su mente, no deje que en su mente entre ningún tipo de imaginación. Vista su espíritu de valentía para que le crea al Espíritu de Dios a través del sonido de la palabra que expresa su obra a través de todos los instrumentos que Dios ha escogido y sigue escogiendo, para que ahora usted, que quiere comunicarse con la palabra, no quede mirando a Rafael, no quede mirando a la hermana Aníbal, no quede mirando a la hermana Ana, no quede mirando a Marfa, ni quede mirando a ningún hermano, sino que usted quede directamente comunicado con la obra de Dios en medio de nosotros. Pero en todos los tiempos, Dios lo que ha despertado es el sentido dormido del hombre, para que traiga entonces a existencia el plan y el propósito de Dios. Al decir la palabra allí en el Génesis que Dios formó toda ave, toda bestia, todo reptil, Dios lo formó. Al decir la palabra que Dios lo formó, Dios nada más no formó una cosa como en el principio que dice que Dios hizo los cielos y la tierra. El universo de Dios no está compuesto de cielo y tierra nada más. Y yo quiero, hermano, por eso le traje esas 3 preguntas con ese cuerpo para que usted lo medite y lo anote como una clase que usted tiene que pasar, que después su profesor le va a pedir el resumen. Ustedes saben que el profesor de nosotros es Jesús, es Dios, ustedes lo saben. Porque si estamos en la universidad divina de parte de Dios, aquí no hay ningún hermano que esté enseñando a ningún hermano. Aquí no está enseñando Dios. Porque ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios no es que usted y yo nos quedemos en una historia, que usted y yo nos quedemos en un pasado, que usted y yo nos quedemos en un cuento de camino. No. El propósito de Dios es que usted y yo le concibamos al Espíritu para que podamos avanzar, para que podamos seguir creciendo. Porque yo le voy a decir algo, mis hermanos. La esperanza de todos los creados, incluso de Israel, que es el pueblo de Dios, es de esta obra. Nosotros nos vamos a ir mañana como personas. Cuando se nos termine su tiempo aquí, nosotros nos vamos a transformar
que después yo le voy a hablar, pero esto yo lo voy a hacer si Dios me lo permite. Lo estuve hablando con el hermano Aníbal, la hermana Ana y la hermana Andrea, que tuvimos la oportunidad de reunirnos, y con todos mis hermanos que Dios nos ha de conceder juntarnos personalmente. Le voy a hablar cuando Dios nos permita eso, que yo sé que Dios lo va a hacer, acerca de lo que es la muerte física. Hasta ahora tenemos este tema que quiero que lo meditemos. Pero les digo y les traigo todo esto, hermanos, porque a la hora de nosotros irnos, Dios tiene despertado y seguirá despertando de la misma manera, esa misma línea. Porque digo transformando, porque cuando el apóstol Pablo fue transformado y fue llevado al cielo de Dios, nada más no fue Pablo que fue. Con Pablo subieron todos los que creyeron el trabajo, con todo lo que él trabajó, todo lo que él hizo por la palabra, en todo lo que él preparó, toditos quedaron reunidos con él en el lugar que fue llevado de parte de Dios, donde hasta el día de hoy está ahí. Y usted se reunirá, porque usted se irá dando cuenta en el culto cada vez que nos reunimos quién se hace presente. Hay cosas que uno la habla y quizás quedan en el aire de la mente de algunos hermanos, porque eso está en el tiempo de Dios, que Dios despierte nuestra mente para poder ver la obra de Dios en medio de nosotros, el mensaje en medio de nosotros, y poder entender la conversación y el lenguaje que Dios tiene por su palabra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si usted analiza, usted se va a dar cuenta que aquí, en esta forma de hablar, en esta forma de oír, en esta forma de caminar, que cuando decimos hablar, cuando decimos oír y decimos caminar, no nos referimos al cuerpo físico. Nosotros ahora mismo estamos caminando y no necesitamos estos pies, porque a veces hay personas que yo le he dicho y se han reído. Yo le he dicho que tenemos 4 pies y que tenemos 4 manos, y hay muchas personas que se han reído, y he tenido que explicárselo por qué tenemos 4 manos. Por eso es que cuando la palabra dice que hay que doblarse rodillas, muchos doblan las que tienen física y las que tienen en la mente no la doblan, y por eso no hay arrepentimiento. Porque cuando el verdadero arrepentimiento viene, cuando las rodillas de su alma, de su corazón, sienten el verdadero arrepentimiento de Dios, y viene desde adentro, desde el alma, que es donde ahora el hombre reconoce, como dijo Job: yo ahora reconozco que hablaba lo que no entendía, porque hoy mis ojos te ven. Entonces sus ojos lo vieron y conocieron quién era Dios. Hoy nosotros, ahí entendiendo y viendo el plan y el propósito de Dios, eso nos va haciendo a nosotros mejores personas, eso nos va haciendo a nosotros mejores hombres, eso nos va haciendo a nosotros más recogidos, porque ya no nos debemos al ser humano, no nos debemos al hombre, sino nos debemos a Dios. Por eso es que dice la palabra y dice el apóstol Pablo: yo preso en el Señor. Dejamos pasar por alto muchas cosas, descendemos y bajamos a cualquier lugar por el amor de la obra de Dios que va en medio de nosotros. Porque yo les voy a decir algo, mis hermanos. Hoy expresaba la hermana Nuri en el culto y traía a colación unas reuniones que en otro tiempo me hicieron a mí, donde le dieron muerte a Jesús, y muchos hermanos lo vieron. Pero por esa muerte que le dieron a Jesús, tanto aquí en República Dominicana como allá en los Estados Unidos, hoy estamos nosotros de pie. ¿Ustedes sabían eso? Que de no ser así, porque nosotros por nuestra propia fuerza no hubiésemos hecho nosotros nada. Nosotros no salimos de ningún lugar. A nosotros quien nos sacó fue Dios, porque Dios no fue. Abraham no salió de Ur de los Caldeos. Abraham salió de Ur de los Caldeos porque oyó a Dios y obedeció la voz de Dios. Nosotros oímos la voz de Dios y obedecimos la voz de Dios, y por eso vamos caminando hacia el lugar donde Dios nos tiene predestinado, por haber oído la voz de Dios. Y esta voz que hemos oído no es otra cosa que yendo entendiendo la enseñanza con la cual Dios nos ha permitido creer. ¿Nos falta? Sí, nos falta, pero estamos avanzando, hermano. Estamos avanzando, y esto debemos de creerlo. Pídale a Dios fuerza, pídale a Dios que le aumente la fe, porque si usted hace un sondeo, usted se va a dar cuenta que, como dijo alguien, ahora entiendo
que solamente hay Dios en Israel. Hay una escritura, hermano, para confirmar eso que le estoy diciendo, y quiero que la leamos, que está en los Hechos, capítulo 10, versículos 9 y 12, y el versículo 34 al 35 del hecho de los Hechos 10, primero 9 y 12 de los Hechos 10, y luego 34 y 35, para que ustedes vean, hermano, el amor de Dios hacia nosotros los gentiles, empezando por Cornelio. Hechos 10, dice así, Hechos 10, 9 y 12. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves de los cielos. Yo quiero que leamos ahora el versículo 34 y 35 de ese mismo capítulo. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aleluya. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas y que Dios se agrada de toda persona que en toda nación o en cada lugar le teme. Si ustedes, esta escritura, hermano, ustedes la meditan para que ustedes vean que va con relación ahí donde hay una de las preguntas que dice que cuál es tu morada en la tierra o en el cielo, y que cuál es tu nombre, otra, en el universo de Dios, y que dónde estaba el ser humano antes de Dios crear al hombre. Entonces, ¿dónde está un abogado antes de formarlo en la universidad? Está en todas esas partículas que recoge el estudiante desde el primero hasta el cuarto de bachiller. Por eso es que usted ve que hay personas que después que alcanzan esa plataforma de adquirir ese tiempo de preparación, ahora yo conozco personas que tienen 2 y 3 profesiones. Primero se hacen de una, luego de una y luego de la otra. Porque una persona después que termina el bachiller tiene la plataforma donde tienen todos estos nombres. Lo que pasa que no lo sabe porque están compuestos una regadera. Tiene el médico, tiene el abogado, tiene el ingeniero, ahí lo tiene todo, pero ahora hay que formárselo. Porque lo que trae a existencia el cuerpo es el nombre. Por eso hay una escritura por ahí que la vamos a leer también, que cuando Dios formó, dice ahí la palabra, que Dios formó, para aprovechar el tiempo, hermano, se la voy, después ustedes, como están todas las escrituras ahí, se la voy a citar, después ustedes la leen. Pero dice ahí la palabra en el Génesis, que Dios, después de haber formado la bestia y todos estos reptiles y todas estas aves, se la trajo ahora a Adán, para que Adán le pusiera nombre. Y ahora es el nombre que lo trae a existencia. Porque si Dios formó la bestia y formó todos estos reptiles y formó todo esto, la misma palabra habla que Dios formó de la tierra todo esto, todos estos seres, lo formó Dios de la tierra. Ahora, si Dios forma todos estos seres de la tierra
Cuando la palabra habló ahí en ese lienzo que se le bajó a Cornelio, que habían reptiles y aves de todo tipo, ¿usted cree que serían aves de esas que vuelan? ¿Serían reptiles? Ustedes se van a leer el capítulo de los Hechos, de ese mismo capítulo que leímos de Pedro, de los Hechos 10, donde ahora habla la palabra ahí de que esos animales era el grupo de personas que tenía Cornelio reunida, que visto como animales. Por eso es que Pedro les rehúsa a Dios y ahora tiene Dios que enseñar a Pedro para que en esa parte humillarlo, porque era como decía la palabra de domingo, usted para dar testimonio de la obra de Dios, usted tiene primero que alcanzar la obra de Dios. Pedro había que enseñarle esa parte y ahora Pedro le rehúsa a Dios y le dice, Señor, porque eso lo enseña la ley. Y mientras usted no conoce la ley para poderle dar paso a Jesús, ahora Pedro le rehúsa y le dice, Señor, ninguna cosa común ni inmunda yo he comido. Ahora Dios le dice, no me le llames tú común ni inmundo a lo que yo ya limpié. Y eso se le hizo a Pedro por 3 veces. Y ahora, al Pedro comprender, despierta de la visión, ahora Pedro entiende que ya se trata de los que lo mandan a buscar, porque ahí aparecen ahora 3 personas buscando. Y ahora le dice el Espíritu a Pedro, ve con ellos, que yo fui que lo envié. Oigan bien, no fue Cornelio que lo envió, fue el mismo Dios que lo envió. Ustedes ven, hermano, por qué es que vivimos agradecidos de parte de Dios y por qué es que tenemos que ver a Dios en el mensaje. Porque a Cornelio lo visitaban los ángeles. Cornelio era un varón de Dios, hombre justo, dice la palabra, y lo visitaban los ángeles. Ahora, ¿por qué Dios no lo enseñó por los ángeles a Cornelio? ¿Por qué Dios no le envió a Cornelio a Jesús por los ángeles? Porque los ángeles tienen su función. Los ángeles hacen su trabajo. Por eso hay ese tema donde dice ahí que cuál es tu nombre dentro del universo de Dios. Porque dentro del universo de Dios, más para adelante hablaremos todo lo que forma el universo de Dios. Para que usted ahora, por lo que usted cree, por lo que usted ha alcanzado de la obra de Dios, usted se va a dar cuenta si es un ave, se va a dar cuenta si es un animal, se va a dar cuenta si es un ángel, se va a dar cuenta si es un querubín. Porque la palabra ahí habló de que hay unos que viven en el cielo y otros viven en la tierra. Entonces, ustedes sabían que el reino de Dios está organizado. Y por eso se le llama Jehová, Jehová de los ejércitos. Y al llamársele a Jehová, Jehová de los ejércitos, es porque de una o de la otra manera todos trabajamos a favor del plan y el propósito de Dios. Lo único que pasa que en el plan y el propósito de Dios hay unos que están más cerca de Dios que otros. ¿Ustedes sabían eso, hermano? Entonces, Dios ahora humilla a Cornelio, a Pedro, de tal manera que ahora Pedro entiende que Dios no hace acepción de personas y dice que ahora entiendo que Dios, cualquier persona en cualquier nación que tema a Dios, Dios se agrada de él. Eso lo entiende Pedro ahora después que Dios lo enseña, después que pasa por el propósito. Usted y yo lo entendemos también después que Dios nos pasa por el propósito, porque muchas veces les rehusamos a Dios, muchas veces les rehusamos al mensaje, pero el mensaje viene y viene para podernos enseñar, porque el mensaje de Dios no se detiene hasta no hacer el trabajo en medio del pueblo. Por eso es que se ve a veces Dios trayendo como la misma cosa, Dios trayendo como la misma escritura, pero es que Dios no deja ningún vacío en ningún hermano, hasta que el hermano no quede perfecto, porque ustedes saben, hermano, que hay un trabajo que lo está haciendo la obra de Dios, y es que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, a la medida de un varón perfecto, porque el testimonio de Cristo es perfecto. Y perfecto quiere decir, hermano, que usted entienda las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es ahí donde está parte del testimonio de Dios. Porque yo le voy a decir una cosa, mis hermanos. Hubieron muchos hombres que le sirvieron a Dios antes de existir la Biblia. ¿Ustedes sabían? Que hubieron muchos hombres que le sirvieron a Dios antes de existir la Biblia. Por eso es que hoy todos los grupos y la misma ciencia humana y todo han estado buscando el plan de Dios nada más por lo que dice la Biblia. Pero que una cosa, la Biblia es, como decía, el envase.
donde está, en esos 66 libros, hay una parte, como dijo la Escritura, que de todo lo que Jesús hizo, si se hubiesen escrito, no habrían cabido los libros. O sea, no había la forma, no hay la forma de hacer un libro o una biblioteca que contenga todas las cosas que Jesús hizo y está haciendo. Pero que se escribieron la necesaria, porque Dios es tan bueno, hermano. Miren, ahí trajo el hermano, puso Dios en el hermano Aníbal esa enseñanza de qué tienes tú y qué tenía él. Yo inmediatamente oí esa enseñanza, la oí 2 y 3 veces aquí por el radio. Ustedes no se imaginan lo que el Espíritu me puso a viajar y lo que yo aprendí de esa enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios usa a un hermano para que el hermano lo ponga a la puerta. Pero el Espíritu se encarga entonces de viajar con usted a todo lo que Él quiere que usted sepa. Usted no ve que ahora había que traerle a Cristo a Cornelio, y ahora Pedro va, y ahora Pedro cuando llega, lo primero que Pedro le trae es el mensaje, que no se ve declarado el mensaje. La Biblia no dice cuál fue el mensaje que Pedro le llevó a Cornelio. Ustedes lo han leído, hermano. No dice la palabra el mensaje que Pedro le llevó a Cornelio, pero cuando el Espíritu lo entra a usted, a la visión con que está escrita la palabra, usted se va a dar cuenta que fue lo que Pedro le dijo a Cornelio. ¿Usted cree que Pedro ahora se da cuenta que Dios no hace a ciertas personas así por así? No, Pedro se da cuenta porque aunque Pedro está hablando la palabra, Dios está enseñando también a Pedro. A veces estamos predicando la palabra para los hermanos y aprendiendo también para nosotros. ¿Ustedes creen que nada más la enseñanza nada más la trae Dios para ustedes y a mí no? No, yo estoy aprendiendo y ustedes están aprendiendo también. Porque hay cosas, hermano, que uno la va aprendiendo en el ejercicio. Miren, por ejemplo, cuando un profesional termina su carrera, en el ejercicio de lo que está haciendo dentro de su misma facultad, dentro de la misma carrera, se va perfeccionando. Y usted se va perfeccionando en el ejercicio porque usted va aprendiendo a tener amor dando amor. Usted va aprendiendo a tener misericordia dando misericordia, teniendo misericordia. Y así, excesivamente usted va en el plan y el propósito de Dios. Usted va avanzando, dando y recibiendo, dando y recibiendo, dando y recibiendo, hermano. Porque la obra de Dios funciona así. Ustedes no ven, hermano, que el apóstol Pablo, a través de lo que iba haciendo en el trabajo, porque por dónde aprende el apóstol Pablo el sufrimiento, por dónde aprende Pablo el no tener nada. Pablo estaba predicando, Pablo andaba haciendo la obra de Dios, pero en medio de todo eso iba siendo enseñado de parte de Dios para que eso que iba aprendiendo lo iba cada día fortaleciendo más. ¿Qué nos va a fortalecer a nosotros? ¿Qué nos va a dar a nosotros esa certeza? ¿Qué nos va a permitir a nosotros mantenernos firmes? Es el ejercicio de la obra, trabajándolo en medio de los hermanos. Ustedes ven, hermanos, que esto nada más no es para uno. Aquí no buscamos, y Dios lo sabe que no es así, aquí no buscamos que ningún hermano nos tenga, como hay una escritura por ahí que dice que Pedro, Bernabé y Pablo fueron a un lugar y lo tuvieron como a uno, como a Júpiter, y esa escritura creo que está en los Hechos, creo que 14 por ahí, donde llegan a un lugar y esta gente que estaban en un servicio, en una adoración rara, donde tenían ahí una creencia en una cantidad de cosas, ahora Bernabé y Pablo le dicen, no, nosotros somos hombres semejantes a ustedes, anunciando la verdad de Dios. Ahora por el mensaje que ellos le llevan, esta gente se arrepienten, pero con todo y esto, esta gente querían poner a Pablo y a Bernabé en un lugar, pero ellos no se lo permitieron. Nosotros tampoco, hermano, le permitimos a nadie que nos dé gloria, a nadie que nos levante. No, levante a Cristo, déle gloria a Cristo, agradézcale a Cristo lo que está haciendo y lo que viene haciendo con cada uno de nosotros. Porque nosotros, como también le dijo Pedro a Cornelio, cuando Cornelio se le arrodilló, porque miren qué pasa, hermano, por más que usted quiera, esto es algo natural. Miren, ayer vienen unos mormones aquí donde nosotros, yo le abro la puerta y entran.
y empezamos un diálogo de la palabra. Como yo conozco parte de lo que es la Constitución de los Estados Unidos, ellos eran americanos, y les estuve expresando el propósito de Dios que Dios tuvo con Israel y con los Estados Unidos, con aquellos emigrantes que salieron de Inglaterra, y lo grande y la gran obra que esta gente hicieron, y que hoy los Estados Unidos está donde está y ha crecido, donde ha llegado, ha sido por la voluntad y el plan de Dios, porque todo eso está dentro del plan y el propósito de Dios con Israel y los gentiles. Y seguí hablándole y seguí comunicándole el propósito de Dios a ellos, y quedaron muy contentos. Se fueron con la idea de que devolver, y me decían que he oído cosas profundas. Digo, son cositas de las que Dios nos ha estado enseñando, de las cuales le estoy dando, pero hay tantas cosas acerca del plan y el propósito de Dios. Y le decía, lo único que tienen que salir de las plataformas, porque todo creyente lo que hace es que defiende cada plataforma doctrinal, y eso no le permite poderle dar paso a la libertad que tiene el espíritu de la palabra, para que usted pueda salir del tinaco. Y cuando digo salir del tinaco, es que la tierra donde están todos los seres humanos, están trancados. El tinaco, hermano, lo que se usa aquí en la casa para el agua, donde está el agua que se usa de la casa, almacenar. Eso es la tierra también. Todo ser humano está trancado ahí. Y para poder ahora salir a la órbita y ver el plan de Dios, tiene que salir afuera. Y esto no lo hace el ser humano porque quiere ni puede. Esto lo hace el Espíritu de Dios, donde rapta la mente de las creencias, de lo que se ve por la palabra, y ahora lo lleva al lugar o a la universidad de Dios, donde son preparados los hombres de Dios conforme al plan y al propósito y al Espíritu de Dios, para poder entenderle el lenguaje a Dios. Entonces les ponía todo esto y le hablaba acerca de todo esto, y oré al Señor para que el Dios Todopoderoso pues siga trabajando, porque quien hace el trabajo es la palabra. Por eso nosotros no nos podemos detener, no nos podemos cansar de hablar y enseñar la palabra, mis hermanos. Hay otra escritura que quiero que la leamos, hermanos, aquí, que está en el Génesis 6, 19, 20. Génesis 6, 19, 20. Esa escritura es para que ustedes vean, conforme a la pregunta, que qué nombre tiene usted o tenemos dentro del universo de Dios. Génesis 6, 19 al 20. Dice así: y de todo lo que vive, de toda carne, de dos de cada especie meterá en el arca, para que tenga vida contigo, macho y hembra, de las aves de los cielos según su especie, y de los reptiles de la tierra según su especie, y de cada especie entrará contigo para que tengan vida. Amén. Ustedes ven, hermano, esto aquí está hablando la palabra de Noé y el arca, que después de entrar él, Jehová le dijo para que se mantuvieran con vida, para que existieran con él. Le dijo que entrara de los reptiles, de las aves y de cada obra de esta, mandó a que metiera según su especie, para que vivieran con él. No sé si ustedes recuerdan que en algunas enseñanzas que hemos traído, hemos hablado que estos animales y estos reptiles y esta ave que entra Noé al arca no fueron aves ni reptiles de lo que nosotros conocemos como Noé, sino hermano. No se trata de otra cosa, se trata del plan y el propósito de Dios. Por eso es que el ser humano, antes de Dios crearlo, no estaba en otro lugar que en la tierra, porque de donde Dios forma a Adán. Porque ¿qué resulta, hermano? Miren, mediten en algo. Hemos dicho que Adán no es un hombre, es un ministerio, pero ¿dónde tiene que ir el ministerio? Tiene que ir en el hombre. Hemos dicho, esto es difícil de creer, hemos dicho que Moisés, amén.
Amén. Lo que no sé, parece que se le fue el internet. Siempre le pongo un internet fuera desde la casa para que sea un poquito más fuerte, pero ustedes saben, como quiera el enemigo trata de... Pero nada, hermano, seguimos. Entonces, le ponía de ejemplo esa escritura del Génesis para que nosotros miremos, hermano, que aquí permite Dios que estas especies entren. Pero es para que ustedes vean que esto no se trata de cuerpo físico. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Disculpen que tuvimos muchos problemas con el audio y el video del hermano Rafa, pero él va a continuar este tema en una segunda parte para que ustedes puedan recibir todos los beneficios de este tema, ¿ok? La paz de Jesucristo, y espero que disfruten lo que pudimos grabar. Amén.